Hoy te susurraré la historia no contada del peligroso declive de Malta. No querrás vivir en este país. ¿Crees que Malta es un Edén? Reconsidera esa idea. Tras su litoral de ensueño y su pasado milenario, se oculta una realidad turbia. Mientras multitudes se congregan atraídas por su encanto, pocos perciben las disputas políticas, el crimen organizado y los peligros ambientales que acechan la isla. Los problemas de Malta son más profundos que sus bahías de postal o sus playas vírgenes. ¿Será esta la razón por la que algunos susurran que es imposible echar raíces en Malta? Desvelemos las verdades ocultas de esta isla aparentemente perfecta. Malta, una joya insular en el corazón del Mediterráneo, seduce con sus paisajes de ensueño y un pasado que resuena en cada piedra. ¿Fanático de Juego de Tronos? Reconocerá sus escenarios de otro mundo y su arquitectura que cuenta 1000 historias. Este archipiélago, compuesto por Malta, Gozo y Comino, ofrece un abanico de experiencias únicas en cada isla. Estratégicamente ubicada al sur de Italia, Malta ha sido un crisol de culturas, donde se entrelazan influencias italianas, árabes y británicas. La Valeta, su capital, es un tesoro de la UNESCO, un laberinto histórico que, en tan solo 135 hectáreas, alberga más de 300 monumentos. Desde palacios barrocos que parecen sacados de un cuento, hasta fortalezas imponentes que custodian secretos ancestrales, cada rincón de Malta te transporta a épocas pasadas. Corrupción y crimen. Un escenario donde la sombra de la corrupción y el crimen se alarga. Enfrenta desafíos monumentales. Revelaciones recientes han destapado una cloaca de acusaciones, dejando al descubierto la fragilidad de su sistema. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023, la puntuación de 51 puntos, que la sitúa en el puesto 55 de 180 naciones, es un grito de alarma sobre la integridad política y la confianza pública. Casos que sacuden los cimientos, como los que involucran al ex primer ministro Joseph Muscat, acusado de graves delitos financieros, han capturado la atención mundial. Las sombras de la sospecha se extienden a otras figuras clave, incluyendo al viceprimer ministro y al gobernador del Banco Central, avivando el clamor por una reforma urgente. A pesar de los esfuerzos por implementar medidas anticorrupción, la comunidad internacional critica la lentitud del progreso, señalando la aplicación incompleta de reformas cruciales desde 2021. El periodo 2021 a 2022 fue un torbellino de escrutinio, con la inclusión de Malta en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, por sus cuestionables prácticas financieras. Una investigación de 2024 de la Fiscalía Europea desveló fraudes en la aduana, revelando una podredumbre que se extiende a sectores vitales como la salud y las finanzas. La opacidad de Malta la ha relegado a los últimos puestos de Europa Occidental en control de la corrupción, según Transparencia Internacional. El asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia en 2017 sigue siendo un recordatorio brutal de los peligros que acechan a quienes se atreven a desvelar la verdad. Su legado, una investigación sobre corrupción en las altas esferas, es un faro que ilumina la importancia de la transparencia. Más allá de los escándalos financieros, Malta se enfrenta a la amenaza del crimen organizado y las actividades ilícitas, a menudo enmarañadas en redes de poder. Los expertos advierten que, sin medidas de rendición de cuentas contundentes, será imposible romper este círculo vicioso. Mientras Malta lucha por recuperar la confianza de sus ciudadanos y del mundo, el debate sobre su futuro es más intenso que nunca. A pesar de las controversias, Malta ha logrado consolidarse como un actor relevante en la economía global, un contraste que añade aún más complejidad a su situación. Juegos en línea. En los últimos 20 años, Malta ha experimentado una metamorfosis asombrosa, convirtiéndose en el epicentro del juego en línea. Su ubicación privilegiada, su estabilidad política y sus seductores incentivos fiscales han atraído a un enjambre de empresas, catapultando este sector a la cima de su economía, donde representa un impresionante 14% del Producto Interno Bruto. Desde su génesis en 2001, la Autoridad de Juegos de Malta ha cimentado la reputación del país como la capital europea del juego, atrayendo a más de 200 empresas con licencia. Este crecimiento vertiginoso ha abierto un abanico de oportunidades laborales y ha inyectado cuantiosas inversiones extranjeras. Sin embargo,
A medida que el imperio del juego de Malta se expande, surgen sombras de preocupación. La accesibilidad omnipresente de las plataformas en línea ha desatado un debate sobre las prácticas de juego responsable, con una encuesta de 2023 que revela que un porcentaje inquietante de la población podría estar en riesgo. Más allá de las consecuencias individuales, se plantean interrogantes sobre el impacto social de esta industria. Si bien los beneficios económicos son innegables, los desafíos son igualmente evidentes. El equilibrio entre el crecimiento y la promoción de prácticas responsables se erige como una prioridad crucial para Malta, que busca preservar su transparencia y reputación. La industria continúa siendo un motor de empleo local y de ingresos sustanciales, aunque algunos observadores advierten sobre los peligros potenciales de las regulaciones fiscales. En última instancia, el éxito de Malta en el sector del juego presenta un panorama complejo, donde el logro económico se entrelaza con consideraciones éticas. A medida que la industria evoluciona, la pregunta clave persiste: ¿podrá Malta seguir prosperando sin sacrificar su integridad? Sin embargo, detrás del brillo de las industrias en auge, se esconde un lado oscuro en la fuerza laboral de Malta y las oportunidades que promete. Caza ilegal. Las islas maltesas, un paraíso para los observadores de aves, se encuentran en una encrucijada crítica. Situadas en una ruta migratoria clave entre Europa y África, deberían ser un santuario para la vida silvestre. Sin embargo, la sombra de la caza ilegal se cierne sobre este Edén. A pesar de las leyes que protegen la vida silvestre, especies vulnerables como las tórtolas, los aguiluchos y las cigüeñas son blanco de cazadores furtivos. Se estima que cada año, cientos de estas aves caen víctimas de la caza ilegal. Lo más alarmante es que algunas de estas actividades ilícitas están organizadas y vinculadas a un lucrativo comercio de aves raras, donde especies codiciadas como la Collard pueden alcanzar precios exorbitantes, hasta 5.000 euros. En la última década, las autoridades han registrado más de 4.000 casos de caza ilegal. Sin embargo, la aplicación de la ley deja mucho que desear. En 2023, casi el 9% de los casos resultaron en sanciones mínimas o nulas, lo que revela una preocupante falta de rendición de cuentas. La arraigada cultura de la caza en Malta añade una capa de complejidad al problema. Muchos consideran esta práctica como una tradición intocable. Se cree que el poderoso lobby de la caza ejerce una influencia política significativa, y existen informes de acuerdos informales entre grupos políticos y defensores de la caza durante las elecciones, lo que dificulta la implementación de regulaciones más estrictas. Este conflicto va más allá de una simple disputa entre cazadores y conservacionistas. Revela desafíos más amplios en la gobernanza y la aplicación de la ley. A pesar de las prohibiciones de la Unión Europea, se estima que más de 15.000 jilgueros fueron capturados en 2022, lo que subraya la necesidad urgente de fortalecer las protecciones de la vida silvestre. A medida que el atractivo de la isla atrae a más residentes, Malta enfrenta una nueva presión sobre su tierra limitada. El futuro de su rica biodiversidad pende de un hilo, y la pregunta es: ¿podrá Malta encontrar un equilibrio entre la tradición y la conservación? Religión. Un bastión de la fe católica, donde el 94% de sus habitantes profesan esta religión, es un país donde la espiritualidad palpita en cada rincón. La isla, salpicada de 365 iglesias, casi una para cada día del año, es un testimonio de su devoción. Cada templo guarda entre sus muros historias y significados culturales únicos. La leyenda cuenta que el cristianismo llegó a estas costas en el año 60 d.C., cuando el apóstol Pablo naufragó en sus orillas, marcando el inicio de una herencia cristiana que ha perdurado a través de los siglos. Desde entonces, la religión ha moldeado cada aspecto de la vida maltesa, desde sus fastuosas celebraciones hasta sus arraigadas costumbres. El marco legal de Malta también refleja su herencia religiosa. Es el único país de la Unión Europea donde el aborto sigue siendo ilegal, con penas de hasta 3 años de prisión, un tema que ha encendido el debate sobre los derechos de las mujeres y la necesidad de una reforma legal. El divorcio, legalizado en 2011 tras un intenso debate público, es otro ejemplo del impacto duradero de los valores católicos en la ley familiar y las expectativas sociales. La religión no solo dicta las leyes, sino que también teje el tapiz de la cultura y la vida comunitaria. La opinión pública,
alineada con las enseñanzas de la Iglesia, crea un fuerte sentido de unidad, pero también puede plantear desafíos para los recién llegados o aquellos que no comparten estas creencias arraigadas. La influencia de la religión se extiende más allá de las normas sociales. Cada pueblo tiene su iglesia parroquial, a menudo la estructura más imponente, como símbolo de comunidad y herencia. Sin embargo, el mantenimiento de estos edificios históricos representa una carga para las comunidades locales, lo que plantea interrogantes sobre cómo equilibrar la tradición con las prioridades cambiantes. Las tradiciones religiosas de Malta crean un entorno cultural único, fomentando la cohesión comunitaria, pero también presentan obstáculos para aquellos que no comparten la misma fe. Aquí, las iglesias no son solo lugares de culto, sino el corazón de la identidad de la isla, donde se entrelazan fe, comunidad e historia. Sin embargo, la historia de Malta no se limita a la belleza y el crecimiento. Las cicatrices de un pasado más sombrío aún se vislumbran en sus costas. Comportamiento financiero inapropiado. En las últimas 2 décadas, Malta ha emergido como un titán en el escenario de las finanzas internacionales, atrayendo a conglomerados multinacionales con sus políticas fiscales seductoras y regulaciones amigables para el inversor. El sistema fiscal maltés, un laberinto de beneficios, permite a las empresas internacionales disfrutar de tasas impositivas sorprendentemente bajas, tan solo un 5%. El gobierno defiende esta estrategia como un motor de crecimiento económico y un imán para la inversión global, mientras que los críticos advierten sobre la posibilidad de transferencia de beneficios y la explotación de lagunas legales. En 2018, el sector financiero maltés se vio sacudido por un escándalo de proporciones épicas, el cierre del Banco Pilatus, tras acusaciones de graves irregularidades financieras. Las investigaciones revelaron fallas alarmantes en la supervisión, lo que puso en tela de juicio a la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta por su manejo de las señales de alerta. Este incidente desató un debate candente sobre el marco regulatorio de Malta y su papel en la salvaguarda de la transparencia financiera. Europol ha señalado a Malta como un posible refugio para el abuso financiero, advirtiendo que algunas entidades podrían establecerse con el único propósito de facilitar transacciones complejas y ocultar el origen de los fondos. Las preocupaciones se centran en la facilidad para crear estas entidades y la eficacia de las medidas de diligencia debida. En 2021, Malta se enfrentó a un escrutinio internacional implacable cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, la incluyó en su lista gris, señalando deficiencias en las medidas contra el lavado de dinero. Esta decisión obligó al gobierno a redoblar sus esfuerzos para mejorar la transparencia y fortalecer las regulaciones. Se intensificaron las inspecciones, se impusieron sanciones más severas y se redefinieron los roles de aplicación para priorizar el cumplimiento financiero. Como resultado, se produjo un aumento en los casos llevados a los tribunales y en las sanciones impuestas por irregularidades financieras. A pesar de estas mejoras, los críticos argumentan que las acciones de aplicación se han centrado principalmente en casos menores, mientras que las entidades más grandes y poderosas parecen gozar de impunidad. Además, las medidas de cumplimiento más estrictas han dificultado el acceso a los servicios bancarios para las pequeñas empresas. ¿Y tú? ¿Te animarías a vivir aquí? Te leo en comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarme tu like y suscríbete al canal, que es gratis. Y ya sabes, quédate y te lo susurro.